He trabajado como enfermera en múltiples hospitales e instalaciones. Antes de mi trabajo actual, trabajé en un hospital geriátrico a 30 minutos de mi casa. Ya tenía experiencia con pacientes mayores, así que no era algo nuevo para mí. Había estado en ese hospital solo un par de semanas, y pronto entenderán por qué. Era mi penúltimo turno en ese hospital, y no lo sabía al inicio de esa noche. Estaba trabajando el turno nocturno, y prácticamente no había dormido nada. Me asignaron a la sala de Alzheimer. Los pacientes de esa sala me adoraban. Mi presencia, como una joven de 20 años entre los residentes de la sala, que a menudo estaban perdidos en sus pensamientos, era para ellos un soplo de aire fresco. Los ayudaba a conectarse con el presente, con la realidad del día a día. Si uno está solo, la mente puede divagar, pero con otra persona cerca, te anclas al momento. Esa noche, estaba atendiendo a varios pacientes, pero había uno que estaba más inquieto que los demás. Su nombre era Lina. Era la primera noche que la atendía y cada vez que entraba en su habitación, me hablaba de las voces que oía y del hombre vestido de negro que veía en la esquina del cuarto. La otra señora en la habitación había pedido que cerraran la cortina antes de que empezara mi turno para que Lina la dejara en paz. Era una señora dulce que sonreía cuando yo estaba cerca, pero no hablaba mucho y era muy olvidadiza. Comencé mi turno a las 9 de la noche, y para las 11, la mayoría de los pacientes ya estaban dormidos, menos Lina. Cada vez que me llamaba a su habitación, estaba asustada por las supuestas voces que oía y el hombre de negro que la miraba desde la esquina. No voy a mentir, me daba un poco de miedo. Creía que en su mente realmente veía y oía esas cosas, y me compadecía de ella, porque debían ser muy aterradoras. Aún así, traté de calmarla y que se durmiera. No quería encender la televisión para tranquilizarla porque quería ser considerada con la otra paciente en la habitación. Tomé las manos de Lina y le dije que respirara y se relajara. Le recordé que no estaba sola y que yo siempre estaba a una llamada de distancia. Esto pareció funcionar. Lina se calmó por un rato y la próxima vez que entré en la habitación, estaba dormida. Una vez que la mayoría de los pacientes están dormidos, la noche pasa mucho más despacio, casi como si el tiempo retrocediera. 1 o 2 horas más tarde, estaba en el cuarto de ropa blanca reponiendo mi carrito cuando escuché algo en la habitación. Era una habitación pequeña y muy silenciosa, y la puerta estaba cerrada, así que escuchar otro ruido era extraño. Me di la vuelta y no vi nada, así que seguí reponiendo el carrito. Entonces sentí lo que solo puedo describir como una mano en mi hombro. Miré mi hombro, salté y grité, pero no había nada ahí. No había nadie en la habitación, pero sentí claramente como si algo grande me hubiera agarrado el hombro. Salí al pasillo y asomé la cabeza, no había ninguna otra enfermera a la vista, todo estaba en silencio absoluto. No me quedó más remedio que seguir con lo que estaba haciendo. Continué reponiendo el carrito hasta que estuvo lleno. Luego me volví hacia la puerta y caí al suelo gritando, con el corazón en la garganta. Había un hombre vestido de negro parado afuera de la puerta, mirándome a través del vidrio y sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a toda la sala. El hombre desapareció de la vista a través del cristal de la puerta. Segundos después, la puerta se abrió y una de mis compañeras enfermeras entró para ayudarme a levantarme, ya que yo estaba histérica. Le pregunté si había visto al hombre vestido de negro. Su respuesta fue, ¿qué hombre? Aquí no hay nadie más. Revisamos todas las habitaciones de la sala y no encontramos a nadie vestido de negro. Mis gritos despertaron a Lina de su ligero sueño. Cuando entré en su habitación, comenzó a hablar de las voces, esta vez de los gritos, que no sabía que eran míos. Le pregunté cómo era ese hombre de negro, si estaba sonriendo. Ella me miró y noté que su expresión cambiaba, enfocándose como nunca antes la había visto. Me preguntó, ¿cómo lo sabes? Mi corazón se saltó un latido cuando dijo esto. Luego empezó a gritar, sácame de aquí, él viene.
Las otras enfermeras entraron y trataron de calmarla. Esa noche me cambiaron a otra sala y eventualmente me fui a casa temprano porque estaba muy asustada. Al día siguiente, le envié un mensaje a la jefa de enfermeras diciendo que mi próximo turno sería el último, ya que la experiencia me había traumatizado y no quería estar más en ese edificio. Recibí una respuesta lo más amable posible. Nunca me han diagnosticado nada, ni he tenido alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero esto fue a otro nivel. No sé si mi mente empezó a jugarme malas pasadas por lo que Lina me estuvo diciendo toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro y la imagen del hombre sonriente detrás del vidrio de la puerta, coincidiendo con la descripción que una paciente me daba repetidamente, fue una de esas experiencias sobrenaturales inexplicables que ocurren una vez en la vida. Al menos, espero que haya sido solo una vez en la vida. Hace 3 años contraje meningitis bacteriana. Vivo en el sur de Florida y no creo que hubiera un brote en ese momento, así que no estoy segura de cómo la contraje ni de quién pudo habérmela transmitido. Empecé a desarrollar síntomas muy graves, dolor de cabeza intenso, confusión, somnolencia, náuseas y falta de apetito. Pero cuando comenzaron las alucinaciones, supe que algo muy serio estaba ocurriendo. Mientras estaba enferma en la cama y mi esposo estaba en el trabajo, escuché la voz de un niño que llamaba mamá desde el piso de abajo. Nosotros no tenemos hijos. Me arrastré fuera de la cama y miré por las escaleras llamando el nombre de mi esposo, pero obviamente no respondió porque estaba en el trabajo. El dolor de cabeza por estar de pie era demasiado, así que volví a la cama. Por segunda vez, escuché una voz que venía de abajo y decía hola. Tomé el teléfono y llamé a mi esposo, asustada, diciéndole que estaba escuchando la voz de un niño dentro de la casa y que pensaba que estaba alucinando. Al oír lo angustiada que estaba, dejó el trabajo temprano para llevarme al hospital. Mientras esperaba que llegara a casa, me cambié de pijama y, mientras lo hacía, tuve que correr al baño para vomitar. En medio de las arcadas, escuché otra voz fuera del baño. No pude entender lo que decía ni si sonaba igual a la primera voz que escuché. Estaba perdiendo la razón. No me diagnosticaron hasta que llegué al hospital y, al parecer, si no se trata, lo que tenía podía ser muy grave, incluso fatal. El médico me dijo que las alucinaciones eran algo inusual, pero no desconocido. Me administraron antibióticos por vía intravenosa poco después de llegar al hospital con mi esposo. El doctor me dijo que tuve suerte de haber ido al hospital tan rápido, ya que si hubiera esperado más, podría haber tenido efectos duraderos o incluso haber sido fatal. Mi esposo se quedó conmigo durante unas horas en la habitación. Me dijeron que tendría que quedarme en el hospital de unos días a una semana, dada la gravedad de mis síntomas. Alrededor de las 10 de la noche, mi esposo se fue a casa porque tenía que trabajar al día siguiente. La enfermera me dijo que la llamara si tenía algún problema. Aunque me sentía fatal, me quedé dormida rápidamente. Comencé a tener un sueño en el que mi exmarido estaba en la habitación, sobre mi cama, mirándome y hablándome. Decía cosas horribles sobre mi actual esposo. Me acariciaba la cabeza y decía que estaba contento de que yo estuviera bien y que había venido en cuanto vio que mi esposo se había ido. Luego comenzó a despotricar sobre cuánto despreciaba a mi actual esposo y que quería matarlo. Seguía acariciándome la frente y luego salió de la habitación. A menudo tengo pesadillas sobre mi exmarido debido a lo tóxica y abusiva que fue nuestra relación y por qué terminó, lo cual prefiero no mencionar. Me desperté en un estado somnoliento y aturdido, miré alrededor de la habitación y vi una silla colocada frente a mi cama de hospital, pero no había nadie sentado en ella. No estaba así cuando mi esposo se fue. Aún era de noche, así que volví a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con la enfermera en la habitación. Le conté sobre el sueño extrañamente vívido que tuve y ella me dijo que no fue un sueño, que mi primo había venido a visitarme anoche. Le dije que no tenía primos que vivieran en el estado. Ella se puso más seria y dijo, bueno,
alguien que dijo ser tu primo David te visitó anoche. David era el nombre de mi exmarido. Después de explicarle mejor, la enfermera llamó a un doctor, quien me dijo que los antibióticos podrían haber causado delirio, lo que afectó mi capacidad para distinguir entre el sueño y la vigilia. Por eso estaba oyendo tan vívidamente lo que David decía. Llamé a mi esposo para contarle lo que había pasado y, por supuesto, estaba furioso y preocupado. Volvió esa noche después del trabajo. Ese mismo día, le envié un mensaje a David preguntándole qué estaba pensando al visitarme y cómo sabía que yo estaba en el hospital. Mi mensaje se entregó, pero él lo ignoró. Le envié otro mensaje diciéndole que había oído todas sus amenazas hacia mi esposo y que iba a involucrar a la policía. Minutos después, respondió diciendo, nunca hice ninguna amenaza contra tu esposo. Simplemente estaba allí para asegurarme de que estabas bien cuando escuché lo que te había pasado. Debes haber escuchado cosas en tu sueño. Le respondí, aléjate de mi vida o involucraré a la policía nuevamente. No respondió después de eso. Nunca le conté a mi esposo sobre las amenazas que escuché en mi estado somnoliento porque no sabía si eran reales o no, dada la mezcla de los antibióticos y las extrañas alucinaciones auditivas que tuve el día anterior. No creo que sea imposible que lo que escuché no fuera realmente lo que se dijo, pero podría estar equivocada. Salí del hospital la semana siguiente. Una vez hice match en Tinder con una chica llamada Francesca, con la que todavía soy amiga. Desde el principio, me pareció genial. Tenía un tatuaje que cubría todo su brazo izquierdo, mechas rojas en el pelo y en su perfil decía que le encantaba hacer ejercicio. Una de sus fotos estaba tomada en la azotea de un edificio con una vista impresionante. Le pregunté dónde era y me dijo que era un hospital abandonado en las afueras de la ciudad, que era genial para explorar de noche y muy fácil de entrar. Normalmente, hay un policía patrullando el enorme estacionamiento por la noche para disuadir a los intrusos, pero me dijo que era muy fácil de esquivar. Francesca sugirió que fuéramos allí juntos como nuestra primera cita, si es que quieres llamarlo cita. Me pareció una idea genial, diferente de la típica de vamos a tomar algo. La recogí en su casa, que estaba a 10 minutos, y luego condujimos 20 minutos hasta el hospital. Esos 20 minutos nos dieron la oportunidad de conocernos un poco y sentirnos cómodos con nuestras personalidades. Cuando llegamos al hospital, me dijo que aparcara en una calle sin salida, escondida por unos arbustos altos, a 5 minutos caminando del hospital. Saltamos una pequeña barrera que separaba la carretera del estacionamiento del hospital y luego corrimos por el amplio lote hacia la hierba, justo al lado de la entrada que ella solía usar. Nos condujo a una ventana rota que daba al sótano del hospital. Parecía un poco aterrador, pero yo sabía a lo que me estaba apuntando. Me alegré de haber usado unos jeans viejos como ella me dijo, porque sabía que los iba a rasgar con algo. Usamos las linternas de nuestros teléfonos, no llevamos ninguna luz especial ni nada por el estilo. Ella parecía conocer todo el hospital como la palma de su mano. Nos llevó a la escalera que subía al primer piso. Debo decir que estar solo con otra persona en un lugar así por la noche daba mucho miedo, pero no tenía idea de lo aterrador que se iba a poner. En el primer piso, Francesca seguía hablando tan fuerte que casi quería decirle que se callara. Estaba paranoico de que nos descubrieran por su voz. Por el pasillo en el que estábamos, se oyó el sonido de una puerta abriéndose o cerrándose, algo que resonó hasta donde estábamos. Ella también lo oyó y se quedó en silencio. Le pregunté en un susurro si era normal que hubiera otras personas allí y me dijo que a veces, pero no muy a menudo. Apagamos nuestras linternas y esperamos. De repente, hubo un estruendo mucho más cerca de nosotros. Ambos nos movimos rápidamente en la oscuridad, yo la seguí, apenas pudiendo ver. Llegamos de nuevo a la escalera y subimos corriendo con las luces encendidas. Cuando estábamos un par de niveles más arriba, sentimos que podíamos hablar en un volumen normal de nuevo. Francesca me dijo que la policía nunca entraba allí, así que podrían haber sido otros exploradores,
pero lo extraño era que no había señales de ninguna luz en ese corredor. Nadie normal caminaría en la oscuridad. Entonces, escuchamos sonidos que provenían del hueco de la escalera de donde acabábamos de salir. Alguien estaba subiendo las escaleras. Una vez más, corrimos, ella lideraba el camino diciendo que sabía a dónde ir. Corrimos por unos minutos a través de ese laberinto de edificio y yo estaba realmente asustado. Parecía que nos estaban siguiendo y no estaba seguro de si preferiría que fueran los policías o alguien más. Ella nos llevó a un pequeño espacio exterior. No estábamos en la azotea más alta, pero supongo que estábamos en lo que se podría llamar la azotea de ese nivel. Nos detuvimos para recuperar el aliento. Todo ese asunto de ser seguidos estaba arruinando completamente el ambiente. Incluso ella parecía preocupada, y yo la veía como la experta en este lugar. Después de unos minutos, nos relajamos un poco y entramos por una ventana rota al techo de una gran sala. Esta parte era aterradora porque ella quería caminar por unas largas y estrechas tablas de madera con una caída de 3 metros debajo de nosotros. Una caída desde esa altura causaría una lesión, pero no quería parecer cobarde, así que la seguí por la tabla larga y precaria hasta que llegamos a la cima de un pilar donde una tabla terminaba y otra comenzaba. Nos sentamos en ese pilar para relajarnos y hablar, con las piernas colgando sobre el borde mirando la oscuridad debajo. Era espeluznante allí, y pensé que estábamos completamente solos, hasta que escuchamos un sonido debajo de nosotros. Parecía alguien caminando. Nuestra presencia ya era conocida para quien estuviera allí, así que encendimos nuestras linternas y las apuntamos hacia abajo. Justo debajo de nosotros, de pie junto al pilar mirándonos, había un hombre de unos 40 años con un gorro negro Carhartt, chaqueta negra y pantalones de chándal negros. Nos sonrió y dijo con una voz profunda y espeluznante, «Bajen», mientras nos hacía señas para que bajáramos. Le pregunté, «¿Es usted policía?». Ignoró mi pregunta como si no me hubiera oído y repitió, «Bajen», con su sonrisa inquietante. Francesca y yo nos levantamos asustados y comenzamos a caminar de regreso por la estrecha tabla de madera. Ahora tenía más miedo de caerme que antes y no tenía idea de lo que ese hombre podría hacernos. Cuando estábamos a mitad de camino, el hombre salió apresuradamente de la habitación debajo de nosotros por una puerta. Definitivamente iba a intentar atraparnos. Teníamos que apresurarnos. Llegamos al otro lado y tratamos de salir de allí sabiendo que ese hombre era peligroso. Mientras bajábamos corriendo las escaleras en el hueco del lado opuesto del hospital, escuchamos una puerta unos pisos por encima de nosotros abrirse y cerrarse de golpe, seguida de pasos apresurados bajando las escaleras. De alguna manera, nos había seguido. Corríamos como si nuestras vidas dependieran de ello. Llegamos de nuevo al primer piso y corrimos hacia el lado opuesto del hospital por donde habíamos entrado. Volvimos al sótano y trepamos por la ventana rota. Todo el proceso de atravesar esa ventana fue aterrador, porque salí último y tenía miedo de que me agarraran las piernas en cualquier momento. Pero creo que en ese punto habíamos perdido al hombre. Corrimos de vuelta al estacionamiento hasta mi coche y, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue cerrar las puertas con seguro y recuperar el aliento. Fue una pesadilla completa y, de alguna manera, el haberlo superado juntos creó un vínculo instantáneo entre nosotros. Nos alejamos de allí y nos detuvimos en un Wendy's para comer algo y calmar nuestros nervios en el coche. Estuvimos una hora relajándonos y hablando, y luego la dejé en su casa. Francesca y yo hemos mantenido el contacto a lo largo de los años y, aunque estuvimos involucrados románticamente por unos meses, terminamos siendo buenos amigos. Ninguno de los dos volvió a ese hospital jamás.